pelota para Complutense, que intenta salir con velocidad. Es Tony Sanz. Tony Sanz busca alguna línea de pase. De momento continúa con pelota controlada. Perdía la pelota, pero será falta favorable a la Complutense. Bueno, aquí vemos que igual que antes están montando un contraataque y entonces la pregunta que yo creo que nos debemos hacer es ¿cuál es la intención que tiene el jugador defensor, ¿no? En este caso, la intención del jugador defensor es, de nuevo, cortar ese contraataque, con lo cual podemos entender que es una falta voluntaria. En este caso, el árbitro creo que intenta dejar seguir con buen criterio, ¿no? Aunque, ¿por qué? Porque al final el jugador de la Complutense sigue con bola controlada, incluso avanza varios pasos. Entonces, pero en primera instancia solo parece, pero de enseguida vienen dos defensores más y le quitan la bola, con lo cual podíamos haber pitado la falta primera, porque tampoco ha sido esa ventaja, y de nuevo, como en el caso anterior, mostrar tarjeta verde al jugador defensor, a este de aquí, cuando le hace ese quite. Exacto. Pues aquí la ley de la ventaja parece que es buena, pero bueno, enseguida se ve cuando vienen ya los otros dos jugadores defensores que no lo es, con lo cual podemos volver atrás, quitar esa falta y mostrar la tarjeta verde. O sea, la opción B del quiz. Sí, porque es que de inicio parece que el jugador de la Complutense parece que se va con bola controlada, con lo cual yo entiendo que el árbitro en su cabeza tenga la ventaja, y además está teniendo el brazo, o sea que la está aplicando. Lo que pasa, ya te digo, cuando se viene esta, ¿no? Aquí ya, boom, ya está como claro que la va a perder y se podía haber pitado para atrás, ¿no? Porque está dentro de la misma consecución, no es que haya pasado algo y de repente digas, no, ahora te vas para atrás, ¿no? Yo creo que entra dentro del juego y lo suyo hubiera sido pitar esa falta y la tarjeta, aunque sí ha dado ventaja, insisto, que entiendo el criterio y si además puesto tarjeta,